Hermanos amados en el Señor, sumo placer para mí, una vez más, dirigirme a cada uno de ustedes, los que están perseverando. Dios les bendiga, porque la palabra de Dios nos enseña, serme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero hay también gente que no persevera como debiera. Y hay mucha gente en nuestro país que han tomado determinaciones equivocadas, le han fallado su fuerza, no han sabido apoyarse en la palabra o los comentarios. Y quiero ser muy sincero en esto. Los comentarios a veces producen más derrotas que victoria, porque nuestras conversaciones no están basadas en la palabra ni en el aliento que Dios quiere que yo pueda compartir con el hermano más débil, con la hermana más débil. Quisiera compartir en esta tarde con cada uno de ustedes la parábola del hijo pródigo. Un ejemplo que el Señor predicó para que nosotros tomemos la provisionante, que nosotros podamos entender. Y dice así, daré lectura, Lucas capítulo 15, verso 12. También dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me correspondes, y lo repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Hay una lección tan profunda en esta palabra. Sea quien sea la persona, un adulto, hombre o mujer, un joven, una señorita, siempre habrá alguien que quiere causar daño, aún dentro del pueblo de Dios. Porque no todos los que están en Israel son israelitas. No todos los que están dentro de la iglesia o participan de los servicios del Señor se han convertido al Señor. Porque Dios llama y empieza Él a formar los hombres y mujeres que más tarde le van a servir. En este caso nos habla de esta parábola de un padre que tenía 2 hijos. Estaban con él, participaban con él, tenían sus bienes, eran felices, pero no faltó. Aquí no dice que faltó un consejo extraño, dice que el hijo tomó una determinación. Papá, dame los bienes. Como queriendo decir, papá, yo soy un adulto y soy capaz de poder administrar todos los bienes solo. Pero parece que a este hijo se le había olvidado parte de la enseñanza del papá. Porque la enseñanza dice, sin mí nada podéis hacer. Pero él se encontró capaz de poder administrar y le pidió los bienes al padre y el padre se los concedió.
No estoy diciendo que el padre se equivocó. Le dio la oportunidad al hijo para que demostrara realmente si era capaz o no de enfrentar las situaciones que corresponden para poder mantener a Chichiquihuacán. Todo el tesoro que Dios ha puesto en las manos de cada uno de sus hijos, los creyentes en Jesucristo. Pero este joven se equivocó porque era el hijo menor. Tomó los bienes y se fue a una provincia lejos, dice, para vivir una vida como a él le parecía bien. Pero empezó a vivir perdidamente. O sea, se le olvidó que él era de un linaje real. Se le olvidó que era un hijo de Dios. Se le olvidó que su padre le había concedido la petición de su corazón. Pero empezó a derrochar todo ese bien. Todas las riquezas espirituales la empezó a desperdiciar viviendo una vida de pecado, una vida de como la vive el mundo, con malas amistades. Pero llega el momento en que los bienes se terminan. Dios no puede seguir bendiciendo a un hombre o a una mujer infiel. Dios no puede. Dios tiene que cesar en esa bendición. Dios no puede tampoco cuidar a aquel que deja el camino y quiere vivir en una forma libertina, liviana, conforme al mundo. Dice la palabra que Él jamás nos va a abandonar. Es verdad, Él siempre está vigilando por nosotros. Pero es que no puede Dios seguir el camino del hombre o la mujer que se descamina del camino de santidad y entra en el camino de pecado. Porque Dios no anda por la senda del pecado. Entonces Dios sigue velando, pero no puede estar con aquella persona. Luego se encontró este joven con problemas de alimentación, algo tan diario, algo tan cotidiano. Entonces ya tuvo que bajar mucho más de lo que él había pensado. Ahora había que trabajar para poder tener el alimento diario. Ya no lo recibía como en su casa. Había perdido el hogar. Ahora no tenía hogar. Ahora su padre estaba lejos. Su familia no podía seguirlo en ese camino. Su familia se mantenía fiel. Buscó trabajo y encontró. Pero ¿cuál fue el trabajo que pudo lograr? La Biblia dice que se acercó uno de aquellos ciudadanos y entonces le dio la oportunidad de trabajar para cuidar cerdos. O sea, eran animales inmundos que un hijo de Dios no podía desempeñar. Para el pueblo judío le era prohibido criar cerdo. Tenía que tener personal para eso, pero él no podía hacerlo, porque eran declarados animales inmundos. En este caso, el hijo acepta este trabajo. Qué terrible es el hambre. Cómo martiriza al hombre. Cómo pierde su fuerza. Cómo aparece el desaliento. Cómo aparece la soledad.
y cómo aparece la imagen del hogar perdido. Chichiquimacay. Qué terrible situación. Ese hombre estaba acostumbrado a ser servido, como todos los hijos de Dios. Vienen y se reúnen en la casa de Dios y siempre habrá un mozo que está en las manos de Dios para sustentar al pueblo bendito de Dios. Siempre compartirá el pan espiritual con cada uno y los mandará de regreso saciados, felices de haber compartido la mesa con el Padre y con cada uno de sus hermanos en una familia maravillosa. Y ahora yo podía disfrutar eso. Dolores, angustia, pesar, desilusiones, abandonado. Ya no tenía la ropa con cual salió. Su traje estaba manchado, estaba sucio. El pecado había ensuciado no solamente el interior de él, sino la mancha del pecado estaba también en sus vestimentas. Ya no era la vestimenta normal, ahora eran vestimentas viles. En esa situación, Chichiquimacay, mi hermano, está siguiendo el mensaje. Yo quiero que usted reaccione frente a esto, porque esta es una parábola viva en los días de hoy. Son muchos los hijos de Dios que están afuera en el mundo y están en la hacienda cuidando cerdos y deseando comer las algarrobas de este mundo. ¿Cuántos cristianos solamente oyen y digieren palabras deshonestas y tienen allí como una visión? Revista pornográfica en sus manos, una propaganda de alcohol, un compañero que le brinde droga. Qué terrible situación de la vida de un hijo de Dios por haberse creído que ya era un hombre maduro, que era un hombre que ya podía gobernar los bienes divinos. ¿Cuántos hay? Chichiquimacay. Yo te ruego, hermano lindo, por favor, si estás en esta condición, haz lo que enseña esta parábola. En medio de todas las situaciones aún quedaba un resto, un nada. Pero pudo hacer una declaración feliz. Iré a mi padre, le diré, Chichiquimacay. Iré a mi padre, le diré, he pecado contra el cielo, contra ti, papá. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno. Mi conducta es terrible. Te defraudé, papá, te defraudé. Mira la situación que me ha hecho. No solamente tomó una decisión, sino esa decisión cuando nace del corazón del hombre, una decisión de arrepentimiento, de haber estado gozado con el Padre, ahora estaba en el mundo, perdido sin esperanza, aunque se movía, pero estaba muerto. Y empezó a caminar
el retorno hacia el hogar. Sus pasos ya no eran los mismos del joven que salió del hogar. Ahora sus pasos eran de un hombre derrotado, vestido con ropas viles, manchada su vida, sucia su conciencia, su corazón manchado de pecado sucio, pero caminó en busca del hogar perdido. Y maravilloso a Dios que nunca se olvida del hombre, porque dice la Escritura, con amor eterno te he amado. El hombre y la mujer puede defraudar a Dios, sí puede, pero ojalá que nunca lo haga, pero puede. Pero cuando decide volver, se encuentra que el Padre está velando. Dice esta parábola que su padre lo vio de lejos cuando venía y no lo miró con indiferencia. Lo esperó y cuando estuvo cerca, su padre corrió al encuentro, lo abrazó. El padre amoroso nunca va a dejar a un hijo en el abandono. Dios es ese Padre amoroso. Es tu Padre, es mi Padre. Nunca. Mira el acto de amor de aquel papá abrazó a un hijo mal vestido, maloliente, porque el pecado es hediondo. Lo abrazó, le entregó amor, lo besó y lo acompañó de regreso al hogar. Y cuando llegaron al hogar, el padre no tuvo palabras de reproche. Quiero dirigirme especialmente a aquellos hombres y mujeres que en este día están afuera del hogar paternal. Gozaban de una vida, eran la luz del mundo, eran la sal de la tierra. El papá te había encomendado una tarea de que predicases tu evangelio y trajeras muchos al hogar paterno. Pero te encontraste capaz y te equivocaste, hermano, hermana linda, te equivocaste. Pero mira qué lindo, papá te está esperando. Vuelve, no te importa lo sanado, no te importa el pecado que llevas encima. Solo vuelve. Mira, este hijo volvió y dijo lo mismo que había cuando tomó su decisión. Cuando pudo hablar con el padre, le dijo las mismas palabras. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno. Te he traicionado, papá. Perdí todos los bienes que tú me habías dado. Hoy solamente soy un miserable, un triste, he defraudado. Pero el Padre amoroso da una orden. Lo hizo vestir, cubrió sus desnudeces, sacó las ropas viles, lo vistió y lo restauró como hijo, puso anillo en su dedo, como parte de esta familia divina, de la familia de Dios, y le puso calzado en sus pies
porque solamente los esclavos no tenían derecho a calzado, pero los hijos sí. ¿Qué está mostrando esta parábola? Vuelve, hermano, vuelve, vuelve. Hermana, vuelve. No importa lo que haya pasado. Vuelve. Todavía es tiempo de volver. Mientras hay vida y esperanza. Vuelve. El Padre amoroso te saldrá de encuentro. Él te perdonará toda tu falta. Él te va a restaurar. Él te va a bendecir. Él te va a poner en el lugar de honor. Él va a limpiar toda tu falta. Pero vuelve. Vuelve. ¿Qué pasó? El hermano mayor que más se mantenía fiel al Padre y que gozaba de todos los bienes, cuando escuchó música y supo que había fiesta en el hogar paterno y él venía del campo, se sintió incómodo cuando le dijeron que su hermano menor había vuelto y por ese era el fin de que había una fiesta familiar. Se enojó porque aún no podía comprender con claridad la decisión que había tomado el Padre. Así sucede, hermano lindo. Cuando tú vuelvas a tu iglesia, cuando vuelvas y seas restaurado, algunos se van a enojar, pero mira la diferencia. ¿Qué importa que uno se enoje cuando en el cielo hay gozo en medio de los ángeles y el rostro del papá se llena de gozo porque su hijo que estaba perdido ha sido hallado? Un pecador aquí en la tierra se ha arrepentido y es restaurado. Mira con claridad. No te importa si alguien te tilda con el dedo. No te importa si alguien dice una palabra que te duela. Recibe el amor del Padre. Recibe la restauración divina. Recibe los bienes que habías perdido. Pero ahora continuo dile, papá, ahora enséñame a usarlo. Porque esta parábola nos enseña a nosotros algo tan primordial. Dice la palabra de Dios, cuida para que nadie tome tu corona. Cuida tu lugar, hermano. Cuídalo. Era del coro, pues permite volver. Eres un predicador, permite volver. Eras un hermano, solamente un aprendiz en medio de este pueblo santo. Pero si Dios te llamó, es porque eres participante de la vida eterna. También estás invitado al triunfo final de la iglesia. Eres una hermana. Han pasado los años. Ya no eres la misma. Pero siempre habrá un lugar en el seno de Dios para ti. Siempre habrá un lugar en la silla, en la banca, para que vuelvas a recrearte en el amor de Dios. Vuelve, vuelve. Yo quiero que mires atentamente. Mira los brazos amorosos de Dios. ¿Cuántas veces en el camino le dijiste papá? ¿Cuántas veces? Pero ahora sigue siendo papá. Él sigue siendo. Lo que pasa es que usted se había equivocado. Él sale a este encuentro en el día de hoy a través de esta palabra.
Deja que Él te pueda administrar. Deja que Él te pueda restaurar. No te olvides que es el Padre tierno, amoroso, aquel que dijo un día nunca, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo. Él te vuelve a la vida en el día de hoy. Y nunca olvidarás que en un mes como hoy, en un día tal vez gris como está esta tarde, la voz de Dios resonó para ti como una trompeta anunciando una nueva dispensación de gracia y de amor. En esta tarde, hermano lindo, hermana, joven, señorita, Dios te bendiga. Para Él que vive, honra y gloria, ahora y por siempre. Amén. Santo es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios.